A todos ya listos para finalizar hoy viernes, clase académica. Sí, licenciado, con toda la actitud. Así es, Lick. Al 100, Lick. Qué bueno ustedes, sí, Sí, porque licenciado. uno mismo tiene que motivarse para llegar a este fin de semana prácticamente académicamente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas actividades que realizar y ya he visto algunas tareas que han mandado en relación al glosario. Estoy viendo por ahí también las demás tareas en cuanto al análisis del video. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque pues hace ver el grupo que está activo, que estamos trabajando y que realmente pues vale la pena, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer que este curso sea más dinámico, vamos a tratar de ver hoy el tema de lo que es la retórica en la medida de lo posible. Y luego vamos a ver sobre el tema que corresponde también al memorial, ¿verdad? Ustedes, yo por ahí les mandé a través del auxiliar dos escritos iniciales de amparo. ¿Por qué? Porque es una materia bastante completa y el tema es que nosotros pues tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Está bien no solo de la facilidad o de esa oratoria que corresponde a lo verbal, sino también en cuanto a lo escrito, ¿verdad? Tuve una oportunidad a una compañerita que, con el respeto como tal, pero sí entendía la comprensión de la idea que se le estaba transmitiendo. Sin embargo, a la hora de redactar un proyecto de resolución, resolvía de una manera distinta, resolvía casi tal como hablaba. Entonces yo creo que también es parte de uno como persona interesarse en querer cambiar, ¿verdad? Ustedes, esa forma de hablar, esa forma de expresarse, tanto en el trabajo, ¿verdad? Como en el ámbito en el que uno se desenvuelve, entiéndase familiar, social, pues en cualquier religioso podría ser, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué? Porque yo a esta altura del nivel académico que ustedes tienen, pues yo no esperaría que ustedes se dirijan como hay abogados que dicen voy a zampar un amparo, voy a meter un recurso. No, hombre, eso no se vale a esas alturas, ¿verdad? Yo creo que las leyes pues son bien claras, dicen que usted debe de interponer un recurso y va a promover una garantía constitucional de amparo, va a promover una garantía constitucional de inconstitucionalidad de las leyes de carácter general o puede ser parcial, o va a interponer esa garantía que es exhibición personal, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tanto verbalmente como escrito tenemos que tener esos conocimientos, por lo menos necesarios, le llamo yo, porque tampoco uno no llega a tener el conocimiento al 100% de todas las materias. Eso es mentiras, pues, ¿verdad? Igual en el transcurso del seguimiento de la profesión, uno va adquiriendo conocimientos y uno va aprendiendo cosas nuevas también. Entonces, yo soy el primero que les puedo decir que cada día se aprende uno y sin lugar y duda de equivocarme, pues uno deja la existencia de esta tierra aprendiendo, ¿verdad ustedes? Y eso es lo bonito del ser humano, que cada día aprende, que cada día innova, que cada día va superándose, ¿verdad? Entonces, pues ayer también ya a través del auxiliar se les mandó el material del cual hemos hablado en clase para que ustedes lo lean, para que ustedes lo repasen, no es para que lo guarden, ¿sí? Porque a la hora del examen, pues es el material que se ha visto, ¿verdad? Entonces yo creo que tanto es importante como lo que hemos visto en clase, como lo que corresponde también a la retórica, ¿verdad? Entonces, pues en cuanto a la retórica, se puede decir que esta es una disciplina, ¿verdad? Ustedes, es una disciplina que nace o data desde la antigüedad grecorromana, ¿sí?
O sea, si nos damos cuenta, viene de ya tiempo atrás, ¿verdad? Poniéndose en práctica lo que es la retórica. Y también en la antigua Grecia, pues era ampliamente estudiada, ¿verdad? Ustedes, y comprendida como una capacidad. Ojo, ¿una capacidad de qué? De persuadir, ¿sí? Recuérdense que uno tiene que persuadir. A veces se suele risueño, suele chistoso, pero eh, yo esperaría que la mayoría de personas que estamos aquí, en una oportunidad, pues quizás tuvimos una experiencia en pareja, ¿verdad? Ustedes, hablando de lo que es romántico. Entonces, no sé cuál sería la experiencia de cada uno, en el sentido de que usted quizás pudo haber preparado un discurso cuando iba a enamorar a la novia o la novia decir, este muchacho es guapo, me cae bien, pero no tengo esa facilidad para poder hablar. El muchacho me gusta, esta muchacha, pero tampoco me atrevo a hablar. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hace? Pues de plano, ¿verdad? Tendrá que tener esa soltura, esa capacidad para dirigirle las palabras hermosas, porque tampoco va a llegar usted eh, de manera tosca, va a llegar de manera enojada, va a llegar con cara de aflicción, de tristeza, porque entonces no va a lograr el objetivo del cometido. Efectivamente, eso es lo que sucede en la oratoria, ¿verdad? Ustedes, eso es lo que sucede en esta retórica como tal, de que usted tiene que llegar a persuadir a los demás, pero mediante, ¿sí? Esas palabras. Si usted logra el convencimiento, entonces podríamos hablar que usted no solo tiene esa elocuencia de hablar ante el público, sino que también tiene esa forma de persuadir, ¿sí? Esa forma de convencer a ese su público a través de las palabras habladas. Por supuesto que el tema es bastante amplio, vamos a irlo viendo en el desarrollo de esta clase. También hablábamos que eso fue implementado, ¿verdad? También en el tema de las cortes de la Roma imperial, ¿verdad? Y también se utilizó lo que era pues la retórica, ¿sí? También podríamos decir que al final se constituyó en algo fundamental de la educación medieval europea. ¿Por qué se formó parte de la educación? Porque era fundamental que todos los que estaban, tener esa educación, tuvieran esa facilidad de poder comunicarse y de poder tener ese convencimiento por medio de la palabra. Eh, entonces se puede decir que la retórica, ¿qué es? Es esa persuasión, ¿sí? Que estudia esa composición del uso de todo ese lenguaje para crear discursos efectivos. Ojo, aquí la palabra es efectivo. ¿Por qué? Porque usted puede tener, ahora bien, un discurso, pero un discurso puede ser el hecho de que usted tenga un público, pero usted tiene que tener esa facilidad para poder dirigirse al público, pero ahora dirigirse con convencimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hablábamos en una de las etapas del discurso? Cuando usted está exponiendo ese discurso, tiene que ser con convencimiento. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de esa comprobación de ese discurso, dependiendo, por supuesto, en la clase de discurso que usted tenga ante su público. También tenemos que entender entonces qué es para convencer, emocionar, ¿sí? O cautivar. Yo recuerdo en una oportunidad y espero que la mayoría de todos los que estamos aquí, eh, no sé si recordaremos de una película que se llamaba, o se llama, creo yo, Coco. Mamá Coco creo que era la película. En ese entonces, si vamos viendo, tenía un mensaje esa película. En el fondo era de sentimiento, ¿sí? Esa película trajo un sentimiento hacia la persona de ver cómo de ver cómo el personaje que era el fundamental, pues no pudo pasar más allá de una vida, ¿sí? Entonces,
vemos que tiene un mensaje como tal, a pesar de ser una película. ¿Y por qué es una película? Si bien es cierto, no estuvo un personaje como tal ahí ante el público, específicamente como en el discurso que vimos de la niña, pero fue a través, ¿sí?, de varios actores que lograron transmitir un mensaje que fue persuasivo, un mensaje que en un momento dado fue eh, tratar sentimientos emocionales. Entonces, por supuesto, yo creo que también pueden existir otras películas a modo de ejemplo. Tal vez ustedes recordarán una película que se llama Titanic y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con la clase? Claro que tiene que ver porque en el fondo tiene un convencimiento, transmite una idea, un mensaje, y eso es efectivamente lo que hace la retórica, tener esa facilidad de convencer, esa facilidad de persuadir, pero con convencimiento, que eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Se trata entonces de una disciplina que abarca numerosos campos, ¿sí? Infinidad de campos, pero por mencionar podríamos hablar de lo que es la literatura, ¿sí? Podríamos hablar de la política, podríamos hablar del periodismo, quizás de la educación, de la publicidad, y sí, se debe hablar de las ciencias jurídicas, de hecho. ¿Por qué? Porque precisamente en lo que es el derecho es en donde nosotros nos vamos a preparar y especializar. Si bien es cierto, quizás no tener un discurso político, no vamos a tener un discurso ceremonial o un discurso religioso o un discurso empresarial, pero sí vamos a tener esa oratoria forense ante un tribunal. ¿Y eso qué quiere decir esa oratoria forense? Pues como lo hemos visto ya en un audio que por ahí reproducimos, que es esa facilidad que usted tiene que tener del uso no solo de la jerga jurídica, sino también del uso de esas leyes jurídicas que usted va a utilizar para poder defender, ya sea a su cliente, si está de ese lado, o en todo caso, si fuera el Ministerio Público como acusador, tener esa facilidad para poder argumentar y tener, en su caso, pues ese acto conclusivo, ¿verdad? Que podría ser una acusación. Y el juez, por consiguiente, tener esa facilidad, ¿sí? Y si no conoce el caso, pues tener esa facilidad para poder darle solución en la etapa correspondiente del proceso penal. Y eso no solo es del proceso penal, también tiene que ver del proceso civil, tiene que ver del proceso laboral, tiene que ver del proceso contencioso administrativo, aduanero y así todas las ramas que existen en el derecho. ¿Por qué? Y eso es importante porque usted, como les comentaba yo, usted es el que va a moderar, ¿sí? Usted es el que va a ser el abogado director y procurador. Y a usted le van a encomendar esa tarea a los clientes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un caso notarial, llega a su despacho un su cliente y le va a decir, mire, licenciado, porque así es como nos llama, mire, licenciado, fíjese que tengo un caso en el que yo lo quiero dar, ajá, pero cuando él se expresa quizás no es tan acorde a lo que él quiere, entonces usted ya empieza a preguntar, le empieza a moderar, usted empieza a utilizar esa facilidad que usted tiene por su preparación que ha adquirido, entonces usted establece si lo quiere dar en arrendamiento, lo quiere dar en venta o en compraventa, que es el contrato, ¿verdad? ¿En qué calidad lo quiere dar? ¿Por qué? Porque usted es el que va a ser el que va a moderar ese instrumento público, ya sea un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa o promesa de compraventa, dependiendo lo que el cliente quiere. Al igual que un caso, usted tiene que establecer qué es lo que el cliente quiere, porque usted no puede irse a lo penal cuando el caso quizás sea civil y no puede irse a lo civil cuando el caso sea penal. Entonces usted tiene que tener esa facilidad, pero ¿cómo se va a adquirir esa capacidad? Únicamente estudiando y estudiando las leyes. Miren ustedes, algo controversial. Cuando usted, ahorita es un estudio escrito, es un estudio en el cual ustedes están recibiendo el contenido de esta clase, pero ¿qué pasa? Cuando uno llega a sus privados, vaya sorpresa, que en el privado lo que pasa es simple, sencillamente, que todo es oral. Así de fácil.
Y entonces, qué complicado es no poder practicar, no poder uno desenvolverse en esa oratoria forense, que no es más que prepararse y usted poder tener esa facilidad para poder defenderse con las normas jurídicas. Cada rama del derecho tiene sus principios, cada rama del derecho tiene su forma de ser, no todo es oral, no todo es escrito, hay principios que sí prevalecen sobre otro, por ejemplo, el oral prevalece, pero no deja de tener actuaciones escritas. Y procesos escritos, pues no dejan de tener actuaciones orales. ¿Cómo vamos a saber todo eso? Leyendo las leyes. ¿Y cómo las vamos a poner en práctica? Únicamente ejerciendo. No, sin equivocarme, creo que ha de existir procuradores en esta reunión. Ellos saben muy bien, pero lastimosamente, ¿quién es el que va a firmar un memorial? El licenciado, el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es el que realmente le tiene que dar el pincelazo. Como nosotros decimos, tiene que darle esa certeza en lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque él es el responsable, ¿sí? De esa firma, de ese sello. ¿Qué quiero llegar a decir con todo eso? Que usted tiene que tener esa facilidad de convencimiento, ¿sí? Tanto hablado como escrito. Eso es lo que versa prácticamente en la retórica. ¿Qué es lo que hace la retórica también? No solo es persuadir, sino también embellecer lo dicho. En un discurso, muchas veces, si solo se repite, se repite, se repite lo que se está comentando, pero no se embellece ese discurso y no se persuade, pues no tendría razón de ser, ¿verdad? Sí, Marlon Alexander, le escucho. Sí, ahorita que mencionó escrito, y para la tarea del escrito de amparo necesita, bueno, tienen unos tipo académicos o uno los puede conseguir también timbres forenses en ese escrito inicial de amparo para esa tarea. Vea, pues, no vayan a hacer gastos innecesarios, no vayan a hacer gastos innecesarios. Eh, esa tarea, si mal no recuerdo, ustedes lo que tienen que hacer ahorita es prepararse, ¿verdad? Ustedes leer. Yo les mandé dos escritos de amparos y yo creo que previene la pregunta, porque si usted se da cuenta, hay unos que tienen el timbre forense, exactamente, y están inutilizados por medio del sello. Lo correcto es perforarlos, ¿verdad? Pero en la práctica se puede hacer hasta trazándole una línea encima, ¿verdad? Es lo más práctico que puede hacer cuando usted es un procurador y no tiene el sello del abogado. Pues eso es válido, ¿verdad? ¿Qué es lo que busquen utilizar? Ese timbre para que no se vuelva pues, a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver la tarea 4, la tenemos para entregar el 17 de diciembre. 17 de diciembre estamos hablando que nos hace falta un par de días todavía. Entonces, vean, pues, yo no los quiero poner a hacer gasto. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo funciona ese tema. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es colocar una imagen, hagan un dibujito y colóquenle así timbre forense, suficiente. Trácele una línea o póngale una X o usted trácele su nombre. En el caso mío le pondría un cuadrito, timbre forense y le pondría Nick Jorge Koch López. Ustedes ahorita no van a hacer usurpación de calidad ni de funciones. Ustedes siéntanse los abogados, siéntanse esos notarios, porque ustedes lo van a hacer únicamente si se sienten con esa profesión ya como tal, con esa investidura. Entonces ustedes colóquense el link Claudia Anabelli, Lick Marlon Alexander, Lick Jorge Koch López, Lick Heidi Aguirre. Ustedes siéntanse los abogados. Ustedes denle ese tinte lo mejor que puedan a ese su escrito. Por ejemplo, en la firma no vayan ustedes a estar haciendo un sello. Si tienen un sello por ahí, pues enhorabuena, pero no es necesario. Ustedes lo que tienen que hacer ahí es colocar prácticamente al final del cierre del escrito, en el caso mío, me voy a poner como ejemplo Lic Jorge Koch López o abogado y notario Jorge Koch López. Y ponen ahí su firma, ¿verdad?
no vayan a hacer ningún gasto, por favor. Yo lo que les mandé fue unos escritos para que ustedes tuvieran esa orientación, porque yo sé que dentro de esta reunión hay profesionales que quizás ya estén ya doctos en otra materia, otra rama, y les gustó las ciencias jurídicas y siguen estudiando las ciencias jurídicas. Sé que hay unos son procuradores, manejarán ese tema de manera más práctica y rápida. Sé que hay muchos quizás tienen, pues en una iniciativa privada, quizás no sea de ciencias jurídicas, y esa a quienes nos va a costar un poquito más. Y sé que hay otros que trabajan por su cuenta propia. Miren, aquí es de todo ser lo bueno en la San Carlos, que tenemos diversidad de, de profesiones o oficios cuando somos estudiantes. Y eso nos ayuda mucho para prepararnos a ser muchos mejores profesionales. Entonces no hagan gasto, ustedes traten de ser creativos, ¿sí? Sean creativos, no vayan a hacer ningún gasto. Por ahí estaba levantando la mano Claudia, si mal no recuerdo. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. ¿El análisis que usted pidió solo puede ser a computadora? Porque fíjese que en lo personal mi computadora se le fue la pantalla. Entonces la llevé al lugar donde me la van a ver y un aproximado de unos 10 días para que me la entreguen más o menos. Y yo el análisis lo hice, pero lo tengo a mano. No importa, preséntenlo. Yo por la facilidad del tema que no es práctico a computadora, entonces no hay problema, puede hacerlo. Ahora sí, los demás sí tienen que ser a mano por el tema de aprendizaje. Muy bien. Y lo de la, perdone, rapidito, lo de la tarea 3, ¿para qué día se va a entregar? Perdone que no escuché. La tarea 3 es para el 15 de diciembre. Esa todavía no la he habilitado, no he creado el campo repetitivo ni de la tarea 4. ¿Por qué? Ah, Porque muy bien. ajá, de la tarea 3 es el video, ¿verdad? Que ustedes van a Ajá. hacer como máximo de 3 minutos. Ah, muy bien. Silvia Bamaca. Sí tiene levantado la mano Silvia Bamaca. Y perdón, ahora Sí. sí me escucha. Tengo duda con el recurso de amparo que nos envió. Es para Ujú. copiarlo literal, solo hacerle cambios en los nombres, pero es conforme viene. No. Esos son prototipos, modelos o ejemplos nada más para que ustedes se orienten de cómo es un escrito inicial de amparo. Y por eso les coloqué tanto civil como laboral. Están por conseguirme uno de materia penal, porque recordemos que el amparo, pues, mm, es para todos ustedes, para toda materia. Entonces, no vayan a copiarlo como tal. Si bien es cierto, van a aprender, por supuesto, porque van a estar, por lo menos leen y copian, y se les va a ir quedando algo. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes innoven. Ustedes pueden equivocarse, por supuesto. Recuérdense que es un ejercicio académico. Ustedes pueden investigar inclusive por su cuenta. De preferencia, yo les recomiendo que no bajen información de internet. Si ustedes se dan cuenta, yo traté de esforzarme en casos que son reales, no son casos ficticios. Entonces, ¿por qué? Porque esos casos realmente sí están como tal, existen en la vida jurídica y tuvo una razón de ser. Esos son casos reales. Pero usted puede pensar en un caso hipotético y pensar que se le está violando esa garantía constitucional. Entonces, por eso les puse ahí los artículos de la ley de amparo, porque la ley de amparo y exhibición personal y de inconstitucionalidad sí es bien claro, nos dice cuáles son todos los requisitos y también aunado lo del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, solo es una orientación, no vayan a hacer copia textual, por favor, solo es una guía porque, como les decía, quizás muchos no tenemos esa experiencia, entonces al leer uno dice, ya se forma la idea, pero no es copy-paste nada más, bueno, como lo tengo, lo voy a copiar a mano, no, y pónganse el de laboral, Dios me guarde, es demasiado extenso. No, ustedes pueden hacer quizás ya como tal unas 5 o 6 hojas o páginas, ¿verdad? Lo más exacto, lo que quiero es la idea, que ustedes entiendan y comprendan, y vamos a platicar sobre ese tema. Cabalmente en el programa hay un punto que está sobre esos escritos, vamos a analizar cada uno la estructura y la forma en cómo se desenvuelve.
Vamos a darle la palabra a Marlon Alexander, si mal no recuerdo. Sí, dos cosas. Con los escritos, un prontuario que es bastante bueno es el del licenciado Carlos Vázquez, creo yo, Velázquez, que da procesal constitucional. Él tiene unos prontuarios de recursos y escritos iniciales de amparo y trae bastantes muy buenos. Y dos, yo ya tengo mi propio sello, es desde el año pasado. Tengo mi sello y tengo unos timbres que son así como de uso académico, los puedo usar en el escrito. Por supuesto, la creatividad es válida, güey. La creatividad es válida, ustedes tienen que hacerlo mejor. Yo les comento un caso, pues, cuando yo me fui a examinar, por ejemplo, a la Escuela de Estudios Judiciales, que es donde uno, pues, aspira a ingresar al organismo judicial, entonces nos dijeron redacte un decreto. Y yo redacté juzgado tal, ¿qué es lo importante? Proceso número tal, oficial tal, juzgado tal, y puse la fecha. Numeral 1, por civil agregué sus antecedentes, memorial tal, 2, lo demás solicitado, presente para soportar procesal, notifíquese, artículos tales, 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 pronto. ¿Qué fue lo creativo ahí? De que yo hice dos rueditas. Uno le puse en medio sello juzgado y el otro le puse secretaría juzgado. Y yo me puse como juez tal, puse porque quería hacer de jerarquía más alta, juez tal, Nick Jorge López, firmé y abajo puse secretario. Y firmó el secretario también. O sea, no es como tal algo real, pero la creatividad está, o sea, yo sí sabía cuáles son los requisitos de una resolución, que por cierto están en ley también, no es que uno se lo invente, ¿verdad? Ustedes. Entonces, si una resolución no tiene sello, esa resolución puede ser objeto de nulidad, si es física, porque si actualmente es por casillero electrónico, ya las circunstancias van cambiando, ¿verdad? Ustedes. Entonces, Luzby había levantado la mano. Sí, Lick, buenas noches. Bueno, Perdón, Lick, ¿sí podría presentar uno en materia penal? que si usted puede presentar un escrito en materia penal, ¿Ah? sí lo puede hacer, porque recuérdese que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. El amparo es contra cualquier garantía que se está violando de manera constitucional. O sea, no importa. Sí se puede. Gracias, Lick. Olga Priscila. Sí, licenciado, perdón, perdí un poco la señal, entonces mi duda es, ¿cuántos escritos debemos de presentar o solo es un memorial? Perdón, gracias. Sí, solo es uno nada más. Solo es uno que tienen que subir a Classroom. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, estamos bien. Entonces, luego de haber tenido este paréntesis, continuamos entonces con lo que es la retórica, ¿verdad ustedes? Y hablamos entonces que es no solo tener ese diálogo, sino tener ese tema en concreto, pero también persuadir o embellecer lo dicho. Eso es lo importante. Miren ustedes, se luce el abogado cuando llega a una audiencia y está en la audiencia y uno se queda así como que, a la gran, este abogado sí sabe, este abogado tiene esa facilidad de convencer al juez. Sus argumentos no solo son fluidos, sino que también son, detrás de ello va el sustento jurídico. Si nos damos cuenta en la primera declaración, usted tiene que estar muy atento. Yo tuve la oportunidad de estar en una audiencia, por cierto, fui invitado a esa audiencia y fue una audiencia real. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La parte del abogado defensor de su cliente, cuando estaba en la primera declaración, le dieron la palabra al Ministerio Público para que se pronunciara sobre las medidas sustitutivas y le dieron la palabra al abogado de la defensa. Y el abogado de la defensa, miren ustedes, y eso no hay que hacerlo, hay que poner mucha atención en lo que se está elucidando en la audiencia.
no se pronunció en cuanto a las medidas que estaba solicitando el Ministerio Público, solo se pronunció respecto a una, que era el arresto domiciliario. Y dijo, miren ustedes, el abogado, y de lo demás me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público. El juez fue garantista, creo que fue muy buen juez, por cierto, porque solo le dijo, señor abogado, respecto a las medidas sustitutivas que dijo el Ministerio Público, es de indicarles que son el arresto domiciliario, que es la caución económica, y le dijo la otra medida que ahorita no recuerdo. Entonces, cuando él, o sea, él estaba diciendo que estaba de acuerdo únicamente con el arresto domiciliario, pero estaba de acuerdo en cuanto a la caución económica que se le estaba atribuyéndole a su cliente, que por cierto el Ministerio Público, si mal no recuerdo, estaba pidiendo como 15,000 quetzales. Y él estaba diciendo a mí, en lugar, por supuesto, quizás, si sí ameritaba, pues el juez no le iba a dar lo mínimo, ¿verdad? 100, 200 quetzales, pero sí iba a ser algo considerable. Recordemos que si bien es cierto, un juez penal también es garantista, pero tampoco no se puede el juez parcializar hacia una parte, ¿verdad? Tampoco puede hacer todas las cosas de oficio, tiene que ser solicitado. Entonces debemos de tener de ser muy acuciosos en una audiencia, estar preparados, por ejemplo, en las pruebas de declaraciones de parte. Recordemos que hay pruebas, dentro de ellas está lo que son preguntas sugestivas. Y muchas veces en una pregunta sugestiva que le estén diciendo qué es lo que usted tiene que responder, usted tiene que objetarla de manera inmediata. No puede decir, que sigan y que digan lo que digan. No, usted tiene que ser un abogado preparado y objetar esas preguntas. Todo eso que yo le estoy comentando es lo que se da en la práctica, es lo que se da en la vida real, es lo que los abogados, es el pan diario. Déjenme decirle, hay abogados que son muy pilas, como le decimos nosotros, muy buenos. Hay abogados que creen en ustedes, dejan mucho que desear en el litigio, dejan mucho que esperar de ellos, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo se graduaron? Por Dios santo, no entiendo cómo se graduaron. Y yo lo que trato de aportarles a ustedes es que ustedes se preparen. Yo estoy impartiendo una clase, estoy dándoles una orientación, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? Investigar por su propia cuenta. Ustedes tienen que ir más allá de lo que yo les estoy comentando. Es más, ustedes deben de investigar a futuro y decir, bueno, licenciado, lo que dijo es cierto o quizás sea una teoría falsa. Ustedes tienen que argumentar. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a estar aquí dando clases. Ustedes el día de mañana van a estar compartiendo, van a estar impartiendo sus conocimientos. Y ustedes son los que van a tener esa responsabilidad en cuanto a una cátedra. ¿Qué decíamos de la retórica? Persuadir y envejecer, lo dicho. Perfecto. Cuando decimos que la retórica en un principio era hablado, no solo queda con lo hablado o lenguaje oral, sino que también viene con lo escrito. Usted ve un contenido de un texto y usted no le entiende, lo más seguro que va a ser tedioso, aburrido poder leer ese texto y quizás ni le vaya a llamar la atención leerlo. Pero si es un texto que tiene un espacio a 1.5, no tiene una micra de letra como a 6 o 7, sino que tiene una letra 11 o 12, lo que le está diciendo el expositor se comprende y le atrae, usted sigue leyendo ese texto. ¿Por qué? Porque esa expresión que está reflejada en ese texto le atrae a usted, ¿sí? Ese contenido le llama la atención. Recordemos también que no pueden ser solo a través de lo verbal y lo escrito. También puede ser, ¿sí? Esa forma de retórica a través de imágenes. Imagínense ustedes ver ahí un anuncio, una publicidad, que precisamente lo que usted anda buscando, automáticamente ofertas, por ejemplo, ofertas de bono esto, de bono otro. Créanme que usted va a decir, pues eso es importante. ¿Eso qué es? Persuadirlo a usted. Si bien es cierto, no le están hablando como tal de esta voz de persona a persona, sino que le están hablando por medios publicitarios. Y créanme, funciona. ¿Qué vamos a decir entonces de lo que es la retórica?
Vamos a decir entonces que lo que también es de la retórica, vamos a tener unas consideraciones o que todo ese discurso va a tener unos elementos, entre los cuales podríamos decir que está la inventio, ¿sí? O invenio. ¿Y qué es eso? No es más que esa elección particular de los temas que surgen de la memoria. Recordemos que un tema que usted desarrolla, pero que no ha sido investigado, usted puede tener esa autoría. Sí, puede ser un tema novedoso, un tema que no ha sido investigado, o si ha sido investigado, usted puede darle otro enfoque a ese tema, ¿sí? Entonces, vamos viendo que es un tema que va a ser inventio, o invenio que va a ser como un ingenio de la persona o esa elección particular de los temas de la memoria. O sea, usted se va a inventar ese tema, tiene que ser un tema novedoso, un tema que sea atractivo, un tema que a usted considere que a su público le va a gustar, un tema que va a convencer, que va a persuadir. Y si usted logra eso, créanme que tiene ese discurso ya un buen porcentaje a su favor. También tenemos lo que es esa organización de esos elementos. Recordemos que ese ingenio, ese inventio que usted tiene, pues también tiene que organizarlo, tiene que organizar esas ideas, porque usted no puede hablar por querer hablar, o lo que se le ocurre, lo que usted piensa en el... No, usted tiene que preparar ese su discurso, tiene que prepararlo, tiene que envejecerlo, usted decir, no, aquí no tengo que decir esto, porque esto quizás puede ofender a las demás personas, usted tiene que estar preparado para los países en los cuales usted pueda ser un expositor, porque a veces no es lo mismo la pronunciación de determinadas palabras en otros países. Quizás usted sin ánimo de querer ofender a nadie dijo una palabra que quizás aquí en Guatemala es tan común, tan coloquial y en otro país tiene otro sentido. Tiene que estar preparado hasta en ese extremo también. Entonces, ¿qué decimos con ese dispositivo? ¿Qué es ese dispositivo? Es esa organización de los elementos de ese invento, ¿sí? Que debe ser un todo estructurado, jerarquizado, organizado, según esa conveniencia de esos argumentos que usted va a tener, ¿sí? En cuanto a esos relatos, en cuanto a esas exposiciones o explicaciones que usted esté compartiendo a su público. Vamos también a decir que debe tener un elemento que es el elocutio. ¿Y qué es el elocutio? Que lo que equivale a lo que se considera un estilo de presentación. Cada persona tiene una forma particular de poder expresarse. Sin embargo, es sujeto a superarse, porque recuérdense que como seres humanos estamos cada día innovando y estamos superando, y qué mejor hacerlo a través de este discurso ante un público. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de la oratoria forense, vamos a tener esa facilidad, ¿sí? De poder expresarnos ante el juez, de poder debatir esos argumentos del Ministerio Público y el juez, si usted está bien fundamentado, tiene una buena elocuencia, tiene una buena oratoria, tiene un buen discurso, no preparado, porque usted no se va a mecanizar nada, no va a tener una memoria para un caso. Imagínense que la otra parte no solicitó tal cosa y usted solicita eso por tenerlo preparado en su discurso. No se vale. Usted tiene que estar preparada como tal, sabiendo qué es lo que va a hacer la otra parte, como usted, cómo va a proceder. Recuérdense que tanto usted como la otra parte van a estar en el juicio. Ustedes son los que van a ir conduciendo el juicio. El juez solo es un árbitro. El juez no puede ser parte. El juez solo va conduciendo ese vehículo a donde ustedes lo quieren llevar. Por supuesto, si el vehículo se va al barranco, él va a orientarlos, a redirigirlos al camino correcto, pero uno puede meterse en el proceso como tal. Si nosotros tenemos esos elementos, vamos a decir entonces que tenemos una buena oratoria forense, tenemos un buen discurso con las etapas del discurso, vamos a decir que tenemos una buena retórica y en consecuencia vamos a convencer, ¿sí?, al
juzgador, que es básicamente donde nosotros vamos a estar ejerciendo la profesión de abogacía o la profesión de abogado. Tenemos aquí, por ejemplo, unos recursos retóricos. ¿Qué es un recurso retórico? Pues no son más figuras que embellecen el discurso. Ustedes pueden buscar más, por supuesto, ¿verdad? Y esos se utilizan, ¿para qué se van a utilizar esos recursos? Para dar un énfasis en en determinado momento. Ese énfasis, ¿qué es lo que busca? Persuadir o conmover al lector o al oyente. Por ejemplo, si hablamos de la metáfora, podríamos decir, es un tema que quizás muchas veces lo hemos escuchado, pero ya viéndolo desde el punto de vista académico, uno dice, interesante, ¿verdad? ¿Qué es una metáfora? Pues a modo de ejemplo se puede decir para que entendamos, por ejemplo, ese hombre es un león, ¿sí? Eso es una metáfora, podríamos decir como una comparación de lo que realmente un hombre no va a ser un león, pero le está dando esa categoría para que el hombre se sienta, pues, que lo convenzan rápidamente que no es un león. ¿Por qué no dijo el hombre es un gato? No, ¿verdad? El hombre es un león. Lo comparó con una especie animal de superioridad, una especie animal que tiene una capacidad. ¿Eso cómo se ve transformado en laboratorio forense? Esos énfasis que usted va a hacer, por ejemplo, señor juez, no solo de conformidad con el artículo tal del Código Penal o Procesal Penal o el Código o el juicio que ustedes estén tratando, sino de conformidad. Miren lo interesante cómo es tener ese discurso cuando ustedes están preparados. De conformidad con la jurisprudencia o el precedente o el fallo de la Corte de Constitucionalidad que nos establece. Y empiezan ustedes a argumentar que procede mi pretensión porque ha sido ya considerado por la distinguida Corte en 3 fallos contextos y de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en su artículo 43, esto es de aplicación obligatoria. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Enfrascando al juez que no puede salir de lo que la Corte de Constitucionalidad ha indicado. Ese es un énfasis que ustedes pueden hacer. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento, capacidad, manejo del tema, preparación, ¿sí? Dominio, persuadir. Y ustedes están embelleciendo un diálogo. Ustedes dirán, eso no es embellecer, Lee. Claro que sí, ya en la jerga jurídica, que usted me hable de jurisprudencia, no todos lo manejan. Recuerden una oportunidad que estábamos en un tribunal y dijo la jueza, no, este amparo no procede. Y este amparo ya no puede continuar su trámite. ¿Qué es lo que procede? Lo que procede es la suspensión del mismo. Y procede a la suspensión del mismo porque de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ha dicho que en 3 fallos contestes que esa forma de petición no procede. El problema era que cuáles eran las sentencias. A buscarlas, ¿verdad ustedes? A buscarlas en la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad, y tienen que ser sentencias más novedosas, porque ustedes no pueden fundamentarse en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, del año 1900, cuando la fecha 2023, 24 y 25, por ponerles un caso hipotético, ya la Corte de Constitucionalidad innovó, ¿sí? Innovó en el criterio o el giro jurisprudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si en aquel momento dijo no a ese criterio, hoy puede estarles diciendo sí. ¿Y qué sería traducido en la práctica? Sería traducido como usted utilizar una norma que ya no tiene vigencia. Eso viene traducido ya en la jerga jurídica. Pero si usted tiene esa capacidad, miren, créanme que ustedes van a convencer al juez. En una oportunidad dijo una magistrada de sala, cuando yo estaba en la sala, dijo la magistrada, porque llegó un abogado insistente, es que quiero hablar con el magistrado y quiero hablar con el magistrado, porque en principio iba a hablar con el oficial y el oficial le dijo, no, aquí no puede hacer nada. Ya se dictó la resolución, impugnen. Y le dijo, no,
es que los magistrados me tienen que escuchar, necesito que me atiendan. Y de la insistencia que llegaba en la mañana, creen ustedes, tener una persona así en una sala, en un tribunal, ay, como tener una carga encima uno, porque viene y está, que quiero, hasta que lo logra, se siente él con su pretensión lograda. En este caso, que fue real, logró hablar en una reunión que fue extraordinaria con los 3 magistrados, y al rato sale el magistrado, una magistrada, y dice, miren ustedes cómo es la vida, porque este abogado, que era un abogado de lo peor cuando éramos estudiantes, fuimos compañeros, pero por X razón ya no continuó. Pero él no tenía mucha esa facilidad, esa elocuencia, pero se preparó. ¿Por qué? Porque cuando es un amparo en contra del Registro General de la Propiedad, pues básicamente la pretensión de lo que se tiene es la propiedad. Y la propiedad, ¿dónde está regulado? ¿Dónde está protegido? No está en el derecho civil. La propiedad lo protege la Constitución Política de la República de Guatemala. Y no me crean, pero es cierto. Dice que es un derecho inherente de la persona. ¿Qué es un derecho inherente? Es algo de lo cual, si usted no lo tiene, no puede sobrevivir, no puede vivir. ¿Qué es un derecho inherente? Usted lo que hace es inhalar y exhalar, respirar. Si usted no lo hace, usted se muere. Si usted no ingiere alimentos, usted se muere. Eso es inherente. Pero dígame, si usted no tiene propiedad, ¿usted puede vivir o no puede vivir? Usted responde, efectivamente, podemos vivir sin una propiedad, pero lo que le dio la constituyente en esa constitución, dijo, la propiedad es un derecho consagrado, hay que protegerla. En el caso que le estaba comentando, llega y logra que le otorguen un amparo provisional. ¿Cómo lo logra? Por la preparación que tuvo. Porque si bien es cierto, fue un mal estudiante, pero no se quedó de brazos cruzados. Se preparó, se especializó y logró el objetivo. Y yo esperaría que ustedes también en un momento dado lo hagan. ¿Cómo lo van a hacer? Preparándose, estudiándose, no quedándose con el catedrático les dice, sino informándose más e investigando. ¿En qué consiste entonces esa metáfora? Consiste en identificar un término real con uno imaginario al que se le parece. ¿Qué es lo que hablábamos en este caso como tal? De ese hombre es un león, ¿sí? Le dijeron que era la oveja negra de la familia. Pues uno no es una oveja negra, ¿va usted? ¿Qué le están diciendo? Que usted es lo peor, que usted no es el hijo bien portado, usted es un hijo desobediente, usted no cumple con determinadas atribuciones que se le han dado a la casa. O sea, eso es lo que le están diciendo. No le están diciendo oveja negra, pero se lo están diciendo en una forma distinta a lo que nosotros quizás esperamos que nos dijesen, o una persona que fuera más directa, como le decimos nosotros. Vos la verdad no servís para eso, ¿no? Vos la verdad sos lo peor de tu casa. Entonces, si nos damos cuenta de la metáfora, básicamente eso es lo que tiene. Era un mar de lágrimas. Nadie es un mar de lágrimas. Usted lo que hizo fue llorar de manera imparable. ¿Por cuánto tiempo? No fue por días, no fue por meses. Usted lo que hizo fue llorar unos 5 minutos, pero llorar amargamente. Eso es lo que le están tratando de decir. Eso es lo que trata la metáfora. Ya les puse ejemplos en la vida real, cómo funciona eso. Esos énfasis que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar. Eso es un plus para ustedes como profesionales. Ya vamos casi llegando a la clase. Miren, antes que se me olvide, vamos a avanzar con la clase. El día lunes vamos a ver el tema de la estructura de los escritos. Vamos a estar viendo, porque lo que me interesa es que ustedes aprendan también. No solo que sean buenos oradores, y realmente al momento de hacer un escrito, pues va a dar pena, ¿verdad? Que lo hagan ustedes. Entonces, no, y mi responsabilidad es que ustedes se preparen, que ustedes hagan lo mejor, y yo daré mi mejor esfuerzo porque ustedes aprendan lo que yo he aprendido en la práctica.
Entonces, para que tomen nota, el día lunes vamos a ver lo que son los escritos, vamos a ver las estructuras y vamos a ver el orden lógico que debe tener cada escrito. Si sabemos una demanda, vamos a tener mucha facilidad para lo que continúa. Preparémonos porque vamos a estar en clase practicando también lo que es la oratoria. Vamos al azar a tomar a 2, 3 estudiantes y vamos a decirle, mire, usted va a hacer el papel del fiscal, usted va a hacer el papel del juez, usted va a hacer el papel del abogado defensor. No los voy a poner a que ustedes funjan el papel de guardia de seguridad del tribunal. Usted no está haciendo nada, pues. Lo que quiero es que usted se equivoque, que usted sienta esa presión que le están viendo más de 180 estudiantes, en los cuales les van a decir, alarán, el abogado Jorge López como estudiante. Sí, no, muchas. El estudiante Jorge López, alarán, hizo su mejor esfuerzo. Chicas, pero el estudiante Jorge López la hizo bien como juez. Miren, ustedes tienen que ganarse el pulso. ¿Va a valer puntos? No, no va a valer puntos. Los puntos ustedes ya los tienen distribuidos, pero es el ejercicio que tenemos que hacer. A mí no me interesa que sea yo puro loro, que hable ustedes copiando y tomando notas, y a la hora de un examen, ustedes 100 puntos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Exponga pues ante público. No sé qué decir. Exponga, es que nunca me dieron esa oportunidad, ¿no? Entonces, el día lunes, espero en Dios que nos dé la oportunidad, vamos a hacer un ejercicio práctico al azar de mis alumnos, porque todos son pilas. Vamos a tomar al azar 3 alumnos y no nos vamos a tardar más de unos 5 minutos, ni van a creer que eso va a ser la clase, solo va a ser para ver qué tanto hemos nosotros aprendido. Recuerden que después tenemos ahí varios temas, que esos temas se van pero rapidísimo. Yo creo que lo que más nos va a costar es lo que debemos de darle énfasis. Ya después vamos a ver gestos, que si usted hace un ojito, que si usted tuerce la oreja, que si hace un movimiento con la nariz, que si el labio. Bueno, esas son cositas que vamos a ir viendo también, que son parte, por supuesto, del curso. Entonces, vamos a tener el día lunes, por favor, su ley de amparo y exhibición personal, el Código Civil y el Código Procesal Penal, por favor. Vamos a dejar la clase por este momento hasta aquí. No podía hacer la asistencia. Ya llenaron la asistencia, ¿no? Sí, licenciado, en WhatsApp enviaron el link. Sí, licenciado, desde las 6:30 lo mandaron. Va, sí, entonces ahí ya se mandó el link, hay que estar bien atentos. Yo sé que la clase es importante también y a veces uno pone atención, pero hay que llenar eso. Entonces, compañeros, ha sido un gusto para mí que ustedes hayan llegado hasta esta fecha. De verdad, sigamos estudiando, no nos quedemos con lo poco que yo pueda impartirles en estos tantos días. Y preparemos. Ustedes miren ahí en YouTube, ustedes lean la ley, qué es lo que existe, porque en la vida real ahí es donde se solucionan los casos. Y entonces el día lunes nos estaremos viendo por ahí. De antemano, ha sido un gusto poder saludarles y hasta el lunes, compañeros. ¿Será que no me pueden habilitar para marcar la asistencia? Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.